Bueno, pues vamos con esto. Atención porque el menú tiene, no sé, como unos 36 platos. Vamos a ver, si teníamos trama coldos, si teníamos trama obras públicas, si teníamos mascarillas, si teníamos petróleo, si teníamos Villafuel, hidrocarburos, si teníamos Begoña, si teníamos David Sánchez, vale, pues prepárense, ¿vale? Ahora directamente lo que está explotando es una trama que conecta con SEPI. Bueno, pues vamos a denominarle trama SEPI. SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, donde está todo el conglomerado de participaciones públicas que tiene el gobierno. Pues ahí, en semejante epicentro, ¡bum!, bomba de relojería. Y acaba de saltar por los aires. Están en investigación, la pieza es secreta, les vamos a dar los datos a los que podemos llegar. Ahora, los delitos son nutridos. Lo que se está investigando es malversación de caudales públicos, es decir, robar dinero público para hacer lo que no tendrías que hacer, cohecho, es decir, comisiones ilegales, ¿vale?, y tráfico de influencias. Es decir, meter mano en el procedimiento para que acabe ese dinero donde nunca tuvo que haber acabado. Si juntan los tres, pues huele a lo que huele y sabe a lo que sabe y tiene el aspecto de lo que tiene. Bien, metido nada más, repito, que en el epicentro de la SEPI. ¿Por qué en la SEPI? Porque uno de los detenidos es Vicente Fernández Guerrero. ¿Quién es Vicente Fernández Guerrero? Un señor que metió en la SEPI María Jesús Montero, porque era su mano derecha en Andalucía. Por cierto, en Andalucía este señor a partir del 16 era nada más y nada menos que el interventor general. O sea, es que no quiero ni pensar las que han podido montar allá, digo, más allá incluso de los ERE. Interventor general es el señor que tiene que garantizar el control y la legalidad de todas las operaciones en la Junta de Andalucía. Vale, pues ahora imagínense ese señor ligado a María Jesús Montero, ¿vale?, que acaba de librarse de una petición de 19 años de prisión en el caso Andalcollar. Ha sido absuelto. Bien, enhorabuena para él. Y esto ocurrió la semana pasada y ahora ya tiene encima otro caso. Bueno, pues este señor era presidente de la SEPI, pero está en conexión también con Leire Díez. ¿Y qué pinta ahí Leire Díez? Pues eso lo iremos viendo a medida que vaya avanzando la investigación. Lo que sabemos es que este caso no es el de cloacas, es otro nuevo y adicional. Y Leire Díez, cuidado, porque trabajó para dos empresas del grupo SEPI. Claro, porque esas participaciones empresariales, unas son de ENUSA, Empresa Nacional del Uranio, que ¿saben quién está ahora de presidente? El que fue tesorero del Partido Socialista en la época de fajo para arriba, fajo para abajo, chistorras que voy, lechugas que traigo. Vale, pues ese señor Mariano Moreno es el presidente actual. Y Leire Díez también estuvo en Correos, ¿vale? Correos, presidida en aquella época por Juanma Serrano, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Nos vamos haciendo una idea, ¿verdad? Porque huele a Pedro Sánchez, sabe a Pedro Sánchez y espanta como Pedro Sánchez. Bien, vamos a escuchar las primeras reacciones. Han salido Miguel Tellado y ha salido Esther Muñoz por parte del Partido Popular. Vamos a escucharles. El gobierno de Sánchez está literalmente volando por los aires y lo está haciendo por la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas. El país asiste con estupor a un carrusel de detenciones, de redadas, de denuncias, de registros, de autos judiciales y de actuaciones policiales, que tienen al gobierno totalmente noqueado y que tienen al gobierno totalmente rodeado. El sanchismo está siendo desarticulado ante toda España, en vivo y en directo y en tiempo real. Por la tarde hemos conocido esas detenciones del expresidente de la SEPI, que era la mano derecha de María Jesús Montero tanto en Andalucía como aquí en Madrid, y también ha sido detenida en esa operación Leire Díaz, la mujer socialista que nadie conocía pero que se reunía con todo el mundo. Yo cada vez que escucho a Pedro Sánchez decir que va a aguantar hasta 2027, pues con el ritmo de escándalos que llevamos, yo creo que en 2027 del Partido Socialista no van a quedar ni las raspas. Y al ritmo de detenciones de socialistas o exsocialistas, probablemente las cárceles se queden pequeñas. Bien, explicaciones obvias y lógicas, tiene toda la razón Esther Muñoz. Sí, van a acabar necesitando no una prisión, 36 prisiones solo para ellos. Venga, pero ahora vamos a las reacciones que están teniendo porque la gente dirá, bueno, esto será el fin del sanchismo, se habrá acabado. O sea, los de Sánchez, muy calladitos, muy comedidos, ni una declaración de más. ¿Por qué? Porque están ya temblando. Vale, sus socios, que deberían estar pensando en robarles voto, y estoy pensando en Podemos, en Sumar, lo que yo digo es pensando como una persona normal. Ellos son comunistas, entonces piensan de otra manera si es que piensan. Bien, pues vamos a ver las reacciones de dos personas, de dos de ellos, de Yone Belarra, por parte de Podemos, y de Enrique Santiago, un comunista como la copa de un pino relacionado con Cuba por todas partes, pero que él está en Sumar, él dice que ya no es de Podemos. Vamos a escucharles. Dibujar un cortafuegos con sus corruptos, los corruptos que él eligió, y eso no es posible porque el incendio es evidente que está arrasando ya con todo. Es evidente que esto no es una cuestión de manzanas podridas, de Ábalos, de Santos Cerdán, de Koldo, sino que es una auténtica trama, es el caso PSOE y por tanto tienen que dar muchas explicaciones y poner en marcha los mecanismos que garanticen que algo así no va a volver a ocurrir.
Cuando se acredite que la corrupción afecta a estructuras del Partido Socialista, eso ya entraríamos en una nueva fase que tendríamos que replantearnos muchas cosas. Bueno, yo no sé, Raúl, qué da más vergüenza o más asco, si ver la montaña de casos de corrupción con Sánchez o ver la respuesta de los socios, porque lo de Enrique Santiago de si se demuestra, pero ustedes qué necesitan, por amor de Dios. O te lo tomas de broma o te dan ganas de presentarte en la sede del Partido Comunista, porque está en Sumar como secretario general del Partido Comunista. Y bueno, en fin, que no está acreditado. Ya sabemos también cómo acredita la izquierda las cosas, quiero decir. Para la izquierda tampoco está acreditado que el fiscal general sea un delincuente y como ellos deciden cuándo está acreditado o no, esto es lo mismo que decir nada. O sea, esto traducido a la realidad, Enrique Santiago lo que quiere decir es seguiremos apoyando al PSOE hasta que nos convenga o no, o lo decíamos nosotros, porque ellos acreditan todo. Además, ellos acreditan que ellos son buenos y la derecha es mala. Y entonces el valor de estas declaraciones es ese, pues que les retrata, les deja como lo que son. Mucho presumir de nosotros con la corrupción. Estos estaban con los indignados y en el germen de Podemos, y no hay pan para tanto chorizo, pues ahora sí que no tienen pan ellos para apoyar a tanto chorizo y mantenerlo en el poder como lo están haciendo, cuando es evidente que todo lo que une, por ejemplo, por el último caso, ¿qué pinta Leire Díez en esto si no es por el PSOE? Si no es por el PSOE barra gobierno, porque la SEPI es gobierno. Pero es que él dice cuando se acredita que el PSOE... ¿Pero qué más quieres? Bueno, sobre todo que aquí, Carmelo, había una cantinela que a mí me hacía mucha gracia. Además, en este periódico hemos sido punteros en esto, en dar información de la cloaca, y dimos información de todos los archivos porque tuvimos acceso a determinada información que procedía del drive, del núcleo duro, del núcleo central, del archivo central, donde tenían las distintas carpetas de las labores que habían realizado. Y ahí se veía que habían hecho seguimientos al juez Peinado, que es el juez encargado del caso de Begoña Gómez, a la juez Viedma, que es la juez encargada del caso de David Sánchez, es decir, todo confluía en Sánchez, obviamente, que habían ido a por Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, que es el que pacta con Víctor Aldama que aporte información, y que aporte información sobre todos los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Bueno, pues Leire Díez, que era de la cloaca, según el Partido Socialista, es una militante que ahora ya es exmilitante. ¿Cómo que militante? ¿Cómo que militante? Estaba en contacto con Santos Cerdán, estaba en contacto con Antonio Hernando, estaba en contacto y había remodelado incluso las actuaciones judiciales de Ábalos y Koldo, estaban en contacto para ofrecer favores de Fiscalía, los audios apuntan a que estaban en contacto con Fiscalía, y cualquiera puede pensar con quién de Fiscalía, ¿verdad?, para que dieran órdenes, y ahora sabemos que estaba metida en un mejunje que afectaba a la SEPI. Una exmilitante y en lo personal una gran desconocida, seguro, vamos, cualquier día de estos es lo que falta decirlos. Hablamos antes de la corrupción en época de Felipe González y efectivamente hubo muchísima corrupción, pero la gran diferencia es que en esta ocasión la corrupción nace y se relaciona en lo más alto. Es decir, no es como entonces que había, pues, que si el gobernador del Banco de España por aquí, que si Roldán por allá, que si un ministro que hace no sé qué. Ahora todas las tramas de corrupción confluyen porque nacen de lo más alto del PSOE y del gobierno. Del PSOE porque Santos Cerdán no era ministro, y del gobierno porque estaban ahí implicados. Ya hemos visto el Ministerio de Transportes, por supuesto, a través de Ábalos, pero ahora vemos que también el Ministerio de Economía y el señor colocado por la señora ministra de Economía. Es decir, la corrupción sale de lo más alto y el PSOE está implicado, no, iba a decir hasta las trancas, más allá de la cabeza. Es que es un caso completamente, es que son palabras completamente ridículas de gente que está ahí porque tienen pánico a perder la poltrona porque saben que en unas elecciones les va a ir mal, pero que al mismo tiempo yo creo que esa actitud hace que en las elecciones les vaya a ir todavía peor, y ahí lo estamos viendo en las encuestas, pero claro, si tú no denuncias nada de esto, pues te sigues hundiendo. Ahora vamos a hacer una pequeña explicación de lo que está pasando, digo pequeña porque ya empezamos a necesitar un croquis, pero es que necesitaríamos un croquis como todas las paredes de este estudio, porque es que es brutal lo que está pasando. Pero para que no nos perdamos y veamos lo que yo creo que ya es evidente, y es que la confluencia de todo lo que estamos contando solo puede ser una persona, solo puede ser Pedro Sánchez. Bien, vamos a cogerlo por las últimas actuaciones, que es la trama SEPI. Ya les decía, ahí está habiendo una serie de registros, se sigue buscando, está cayendo mucha gente detenida, ha sido ya detenido Anchón Alonso, el famoso socio de Santos Cerdán, y es todo fruto de esta trama SEPI. Bien, ¿qué pinta tiene?
Pues de momento la pieza secreta, pero la pinta es concesiones, contratos públicos, aprovechándose el gran mana del gobierno. El gran mana del gobierno, que no debería ser del gobierno, debería ser del Estado. Bien, pues el gran mana es la SEPI, porque ahí tienen toda la participación estatal en todas las empresas que se pueden considerar públicas. Correos, Enusa, todas las que ustedes se imaginen. Bien, la trama SEPI conecta, obviamente, a través del EIRE 10 con la cloaca. Bien, la cloaca conecta, obviamente, a través del EIRE 10 y sus reuniones en Ferraz, con Cerdán. Cerdán conecta, evidentemente, porque tenemos todos los audios de Koldo, tenemos documentación por todas partes, intercambio de WhatsApps, llamadas. Cerdán conecta con la trama de obras públicas. La trama de obras públicas repartía dinero entre los integrantes de la trama Koldo, Ábalos, Koldo, etc. Bien, la trama Koldo conecta con las chistorras, se repartían el dinero. Las chistorras han aparecido en rastro en las finanzas del Partido Socialista, aquí nos falta una N, pero bueno, finanzas del Partido Socialista. Las finanzas del Partido Socialista, digo yo que conectarán con este señor, ¿verdad? Y la trama SEPI, evidentemente, conecta con los rescates. SEPI fue la gran pagadora de dos rescates que no han podido ser más sospechosos, el de Plus Ultra y el de Air Europa. Y digo sospechosos porque estoy en fase buena. Bien, Plus Ultra y Air Europa, ¿qué conexión tenían las dos? Eran aerolíneas, sí, maravilloso, sector turístico, sí, maravilloso, y Venezuela. Y Venezuela. Las dos tenían una conexión brutal con Venezuela. ¿Y qué ocurrió con Venezuela? Pues lo que ocurrió con Venezuela es que estaba pidiendo que a este señor se le hiciera presidente de la Internacional Socialista a cambio de un favorazo. ¿Ha ocurrido lo de que es presidente de la Internacional Socialista con el apoyo y los votos de la izquierda venezolana? Sí, en noviembre del 22. ¿Y cuál fue el favorazo? Que es que esto casi tendríamos que conectarlo con María Corina Machado. El favorazo fue que este señor y nuestro gobierno diéramos asco internacional y vergüenza por todas partes y en vez de respaldar la democracia en Venezuela, nos pusiéramos a respaldar el bloqueo a la democracia en Venezuela. De hecho, dejamos vendido y traicionamos a Juan Guaidó, a Leopoldo López, por supuestísimo, y en estos momentos hemos llegado allá al esperpento de que hemos sido incapaces ni de felicitar a María Corina Machado por su premio Nobel. ¿Quién aceptó todo ello? Este personaje, este señor. Este señor aceptó todo eso. ¿Y los rescates por qué mesa pasaban? Por el Consejo de Ministros de este señor. ¿Y la SEPI de quién depende? De María Jesús Montero y de este señor. ¿Y la cloaca quién defendía? A este señor. ¿Y Cerdán qué era? La mano derecha de este señor. Y las obras públicas se está estudiando si iban a finanzas del Partido Socialista, pero las obras públicas pasaban por un Consejo de Ministros de este señor. Y la trama Koldo ejercía o tenía determinados contratos de mascarillas de test que estamos certificando en Libertad Digital por todas partes que incluían gestiones con este señor. Y las chistorras, pues es lo único que nos falta saber, si el bocata de chistorras se lo comía o el bocata de chistorras suyo dependía de todo el resto, porque las chistorras se han visto en los integrantes de la trama Koldo y en Cerdán. De momento en él, pues estamos mirando a ver, lo que sí que sabemos ya es que información que está saliendo de Koldo García Izaguirre y de otras fuentes, en concreto un informe de Hacienda, apuntan a que su mujer, a la que él le regaló una cátedra y la enchufó en la Complutense, aparte de 8.000 millones de negocios adicionales, auspiciados por la Organización Mundial de Turismo, de momento esas informaciones apuntan a que su mujer podría haber cobrado 1 millón a tocateja, luego Koldo habla de 200.000 adicionales y un informe de Hacienda habla de que una amiga, por los mismos rescates, una amiga de Begoña Gómez, habría cobrado 2,4 en lo que tiene un tufazo a testaferro de mucho cuidado. Pues bien, aquí tenemos al señor de en medio, que evidentemente es Pedro Sánchez, el vértice de toda esta historia o la confluencia de toda esta historia. Vamos a ver a dónde nos lleva esta nueva investigación que acaba de empezar, entonces todavía nos va a dar muchas noticias, pero de momento ya tiene efectos muy importantes. Para empezar, aunque sea de manera indirecta, el caso Cloacas, ya nadie puede decir que Leire Díez era otra pequeña Nicolasa, una militante medio perturbada que andaba la por fantástica, ahí, decían. o sí, o como decía ella, una periodista de investigación, porque evidentemente se confirma que era más que eso. Por otro lado, ya ha habido registro en la serie de Plus Ultra y vamos a ver si esta es la vía que nos lleva a saber qué pasó con el rescate de verdad, que en hemos comentado muchas veces que parece que hay como un tope que para investigar eso, que cuando el Peinado lo manda a instancias superiores y le devuelve y demás. Esta puede ser una vía. Y el gráfico ese me parecía que era muy acertado, muy elocuente, porque se ve claramente cómo la corrupción necesita calor para brotar y para crecer y para desarrollarse. Y ahí veíamos cómo estaba en el medio el Sol, que es Pedro Sánchez, el Rey Sol, además a él le encantaría. Bueno, él encantado, vamos. Que va a que en torno a ese Sol van brotando
todos los casos de Además, corrupción, pero todos dependen de él. Lo del sol porque le va... sin el poder que él les otorga no existiría eso. Lo del sol además le va que ni pintado, porque Sí. la conexión es con Venezuela, que tiene dentro También el clan de los soles. de los soles. O sea que él, por Sí, a él desgracia... le sonará más. Igual el Rey Sol ni siquiera sabe quién es, pero bueno. Sí, pero el clan de los soles me suena que sí. Y hay otra cosa que comentabas, no comentabas en el gráfico, que es que Pedro Sánchez ha admitido que cobró dinero en Ferraz de metálico, de esa contabilidad cuanto menos, iba a decir, extraña, surrealista o increíble de la que tanto hemos oído hablar. Yo creo que efectivamente esta nueva trama de la que sabemos muy poco puede ser, iba a decir definitiva, no sé si definitiva es la palabra, pero puede ser muy importante porque nos abre varias puertas distintas de investigaciones. Esto es una nueva división. Y es una nueva división y además porque hay una parte que creo que es también muy importante, que a través de en este caso en la trama esta, vamos a ver qué pasa, no tenemos toda la información, pero a través de Plus Ultra nos conecta con Venezuela, que yo creo que en breve puede ser otra fuente de noticias, iba a decir sorpresas, tampoco tan sorpresas, en la que vamos a ver mucho de lo que, digamos, el origen y el de dónde viene mucho de lo que estamos viendo en otros de estos casos de corrupción. Totalmente. Simplemente para que ustedes se hagan una idea hasta qué punto se está ramificando, o como dice Carmelo, no es que las ramificaciones nos sorprendan, sino que nos van certificando las evidencias que ya teníamos y lo que se ve simplemente con la lectura del primer informe de la UCO. ¿Se acuerdan aquel informe de la UCO que decía la gente de izquierdas y la prensa esta sincronizada? Decía, no hay nada, no hay nada. Allí, si te lo leías con sinceridad, te dabas cuenta de que había o estaba el germen de infinidad de casos. Pues están explotando por todas partes, porque la UCO hace una labor excepcional, obviamente. Bien, esto es de lo último que ha salido, simplemente para darles una muestra. A través del informe ese, que Ángel Víctor Torres dice que no lo menciona y lo menciona en más de 200 veces, bueno, pues resulta que no ha aparecido solamente el tema mascarillas en Canarias, ha aparecido el tema mascarillas en Canarias y el tema test PCR. ¿Y qué es lo que se ha encontrado la UCO? Pues se ha encontrado menciones a que el modo de negociación y la implantación del sistema que estaban buscando era exactamente el mismo que ya habían conseguido implantar en Baleares o que estaban implantando en Baleares. ¿En la Baleares de quién? Pues en aquel momento en la Baleares de Francina Armengol. Esta simplemente es una de las menciones, hablan permanentemente, preguntado por Koldo por Baleares y contestado Víctor Aldama. Era la trama, vamos a mostrarles algunos ejemplos más, pero hay por todas partes. Soluciones de gestión tanto con Canarias como con Baleares, es decir, el modelo era de implantación doble. Pues si se está investigando en Canarias, habrá que investigarlo obviamente en Baleares. El Servicio de Salud de Baleares, Puertos del Estado, ADIF, al Ministerio del Interior, porque era la misma trama y la práctica era exactamente la misma. Vamos a ver algún ejemplo más, simplemente para que se hagan una idea de que es absolutamente o es una cuestión totalmente confirmada por parte de la UCO. Aparece ofrecer la realización de test PCR en Canarias y Baleares. ¿Por qué no hacemos aquí parte de Canarias y Baleares lo de los PCR? Es decir, la trama tenía una dinámica que fue penetrando en todo aquello en lo que Pedro Sánchez mantenía un control. Baleares, pues Baleares. Canarias, pues Canarias. Pero es que ha aparecido ya rastros también en Navarra. ¿Navarra quién la manda? Pues la manda el Partido Socialista. Y han aparecido rastros en la comunidad valenciana. Pero en la comunidad valenciana de ahora, no, en la comunidad valenciana en época del COVID. ¿Que quién la comandaba? El Partido Socialista. Y va a ir apareciendo por todas partes. En La Rioja también ha aparecido. En Aragón ha aparecido, efectivamente. En todos los territorios, qué casualidad, comandados ¿por quién? Por el PSOE. ¿Por el PSOE de quién? De Sánchez. Porque la trama era Sánchez. Y fíjate también, curiosamente, Víctor Ángel Torres y Armengol eran uno presidente autonómico en Canarias y la otra en Baleares. Los dos perdieron las elecciones y se les dio patapa. Una es presidente del Congreso y otra es ministro. Yo pienso, por ejemplo, en Tudanca, creo que es, que perdió las elecciones en Castilla y León, desapareció. Juan Lobato perdió las elecciones en Madrid, desapareció. Y si nos vamos, normalmente cuando un político en España autonómico pierde las elecciones no le premias con un puesto de mayor nivel. Y curiosamente los dos que tienen la trama de mascarillas, se les dio patada hacia arriba. Y lo mismo, la misma deducción que estás haciendo se puede aplicar a los casos que intervinieron o vieron las situaciones de corrupción. Mariano Moreno, el tesorero del Partido Socialista, que estaba metido en todo el mejunje de fajo para arriba, fajo para abajo, chistorras y demás. ¿Qué hicieron? Sale de tesorero del Partido Socialista, que sí, será un buen cargo, pero no es presidente de la empresa nacional de uranio donde cobra 245.000 euros, enchufado y aupado. Pedro Saura, por ejemplo, era secretario de Estado, le tocó
tener que ver el rescate Air Europa. De hecho, era uno de los que estaba, a mí esto no me gusta, no sé qué. Bueno, ¿qué hicieron? Sacaron el rescate y posteriormente, ¿qué hicieron con él? Presidente de Paradores y en estos momentos presidente de Correos. O sea, si vamos mirando, todos han sido aupados y premiados. Unos porque estuvieron e hicieron, otros porque vieron y tienen que estar callados. Todos están siendo premiados. Te da una idea también de lo que piensa esta gente, de qué es una empresa pública, de cómo se puede usar, de cómo puedes colocar allí al político de turno o a la Jessica de turno, que es la otra. Y claro, en ese ambiente moral, por así decirlo, en ese entorno ético, pues lo normal es que cuando pase un fajo de chistorras, pues te lo lleves, porque es lo normal. Y es lo que estamos viendo de esta gente, que es que la corrupción, lo hemos dicho muchas veces, la corrupción a la que estamos acostumbrados, que ha habido y que hay en todas las democracias, por desgracia, es cuando un político logran convencerlo para que se corrompa. En este caso no estamos en eso, estamos en unos delincuentes que llegan al grado máximo de la política y que allí, claro, como es obvio porque son delincuentes, pues siguen delinquiendo. Y que responden a un plan desde el principio. Sí, Unos delincuentes que sabían que poniendo a este tío en el gobierno vamos a poder hacer todo lo que han hecho. Víctor Aldama, que fue el primero que empezó a colaborar, el primero y el único que ha colaborado con la justicia a través de la Fiscalía Anticorrupción, él describía, él estaba metido, evidentemente, en la trama, él se ha autoinculpado, él lo ha reconocido en el momento en el que se ha puesto a colaborar y él hablaba de todas las conexiones, en concreto, por ejemplo, con Armengol. Sí he estado reunido con la señora Armengol en Palacio de Moncloa, de Palma de Mallorca, como presidenta cuando era presidenta de Baleares. Bueno, y mientras, ¿qué es lo que está pasando en España? Pues mientras lo que está pasando en España es un destrozo en materia presupuestaria, destrozo económico, por mucho que diga Pedro Sánchez. Hemos tenido la mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la OCDE desde hace 10-15 años. Bueno, eso es lo que está pasando en España, los precios disparados, la gente no puede acceder a vivienda. Bueno, esto es lo que tienes cuando tienes a una colección como la que tenemos metidos en el gobierno. ¿A qué se dedican? A las tramas de corrupción. Es lo único que les importa. ¿Y cómo sobreviven? Pactando con otros corruptos económicos y políticos, los separatistas, los proetarras. Bueno, pues es lo que tenemos. Y déjenme que vayamos al tema de sanidad, porque habrán visto todos ustedes la famosa huelga de sanidad y lo que está ocurriendo. Bien, Mónica García no deja de atacar el modelo sanitario madrileño. ¿Por qué? Porque le molesta. ¿Por qué? Porque funciona. ¿Por qué? Porque ella es comunista. ¿Por qué? Porque ella está en el otro polo. Bien, pero resulta que la huelga de médicos no se la han hecho a Isabel Díaz Ayuso. No. La huelga de médicos se la han hecho a Mónica García. Bien, ¿y por qué? Bueno, pues porque Mónica García está sacando un estatuto marco para los médicos, que lo tenía atascado desde hace décadas, quería reformarlo y lo ha sacado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues médicos y facultativos de toda España han secundado de forma masiva la huelga contra el estatuto marco. En algunas comunidades, cuidado, el seguimiento ha superado el 90%. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? Ahora se lo explicamos. Todas las comunidades autónomas, salvo Navarra, han rechazado el borrador del estatuto marco. Hombre, algo debe querer decir, ¿verdad? Bien, vamos avanzando. Atención a lo que ellos están pidiendo los médicos y a lo que no solamente no les da, sino que cada vez se lo restringe más Mónica García. Bien, las principales críticas. El borrador no reconoce una carrera profesional diferenciada del resto de cuerpos de la Administración. Hombre, los médicos tienen una serie de características que no son las de un profesor, para empezar todas las guardias, que no son las de otros cuerpos. Exactamente lo mismo, por cierto, que piden ellos debería dársele a otros cuerpos. Por ejemplo, Guardia Civil, por ejemplo, Policía Nacional. No puedes hacer un mejunje de todos los cuerpos de la Administración. Un funcionario que tenga un horario fijo, estándar, no tiene nada que ver con médicos, con policías y demás. Bien, mantiene, atención, el Estatuto Marco mantiene guardias obligatorias, ellos piden que sean voluntarias, esto genera un problema, pero tiene una solución, y sueldos considerados insuficientes. Yo solamente les digo una cosa, creo que en este grupo, y yo en particular, somos poco sospechosos del dispendio público. Bien, pero lo que sí que tampoco vamos a ser sospechosos es de que a la gente bien formada y que tiene una actividad absolutamente decisiva hay que pagarla. En Estados Unidos un médico especializado no cobra por debajo de $200.000, literal. En España, un médico del que dependemos todos en materia vital, creo que no hace falta explicarlo, pues te puede estar cobrando 30.000 euros, 40.000 euros, 50.000 euros y repleto de guardias. Decía que esto es un problema, pero tiene una solución. Miren, las guardias obligatorias se solucionan con más médicos. En vez de dar el dinero a separatistas, en vez de dar el dinero a proetarras, en vez de dar el dinero a chiringuitos varios, en vez de robarlo en tramas, tú tienes la obligación de utilizar ese dinero en los presupuestos públicos como lo tienes que hacer. Y en España hay un déficit de médicos brutal. ¿Que quién cierra el grifo? Mónica García, porque no permite pasar más a través del examen MIR. Si hubiera más médicos, obviamente se podría establecer un sistema en el que no fuera obligatorio, que tuvieras un cupo, pero fuera medianamente voluntario. Es decir, esto tiene solución si te dedicas a gestionar.
no hacer lo que hace esta gente. Bien, los médicos están demandando un estatuto propio que reconozca estas particularidades, que mejore la jornada laboral, que amplíe los descansos, que dé conciliación, retribuciones y cuidado con esta historia. Y jubilación. ¿Qué pasa con la jubilación? Las guardias no les cotizan, las horas de guardias no cotizan para su jubilación. Esto lo podríamos calificar abiertamente de estafa, de timo, y acertaríamos, y de hecho acertamos. Es un timo. O sea, ¿tenemos que pagar un servicio bueno? Tenemos que pagarlo. ¿Tenemos que buscar fórmulas como la madrileña, público-privadas, para que nos cuesten lo menos posible con la mayor calidad? Pues eso es el modelo madrileño. ¿Está funcionando? Sí, está funcionando. Esto tiene descontento absolutamente a todo el mundo. Bueno, y agárrense, por supuesto, centros de salud y hospitales han quedado vacíos durante la huelga porque los médicos están ya cansados de toda esta historia. Bien, en comunidades autónomas, ¿qué está pasando? Las autonomías dicen que el proyecto carece de un informe de viabilidad, cosa que es verdad, carece de seguridad jurídica, cosa que es verdad, y que además el compromiso presupuestario no saben dónde está, porque efectivamente en algunas cuestiones se acepta algo de lo que están pidiendo los médicos, pero no se especifica exactamente cómo se va a pagar. Bien, lo califican de brindis al sol, de engaño, al no cuantificar de forma clara el coste económico de las medidas. Mónica García ha dado una marcha atrás teórica, ha hablado de una nueva hoja de ruta para tomar el diálogo y prepárense porque lo que tiene pinta es de un fracaso rotundo de Mónica García, porque el rechazo está garantizado prácticamente en todas las entidades autonómicas, locales y por los propios médicos. ¿Cuál es el problema? Que este estatuto marco, que podría ser necesario, pero justo en la dirección contraria, tendría que haberse metido, pero vamos, de hocicoz, en el problema que tenemos en la sanidad. Uno es presupuestario, hay que buscar una fórmula con la que podamos mantenerlo y para eso necesitamos la inversión privada y se está bombardeando por parte del Ministerio el modelo madrileño. Y dos, que es importantísimo, el tema del déficit de los médicos. No aborda absolutamente nada, absolutamente nada. Bueno, vamos a quedarnos con esto, pero vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues lo dicho, vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Bueno, hoy vamos a hablar de inversiones rentables y sostenibles en un entorno en el que March Asset Management, gestora de fondos de Banca March, ha destacado por su enfoque en la inversión temática. Vamos a hablarlo con Almudena Benedit, directora general de March AM. Bueno, Almudena, ¿cómo se define la gestora dentro del grupo Banca March y cuál es la lógica detrás de la especialización en fondos temáticos? Hola, Carlos. Efectivamente, March AM es la gestora de activos del Grupo Banca March y como tal es el vehículo que utilizamos para materializar nuestra filosofía de inversión. Nuestra política de inversión sostenible y responsable no es una moda, sino que es un pilar que alcanza gran parte de nuestra oferta de productos. Y creemos firmemente que el objetivo fundamental de cualquier inversión debe ser esa combinación óptima entre una rentabilidad favorable y un riesgo controlado, pero todo ello dentro de un marco sostenible a largo plazo. Comentabas nuestra especialización en fondos temáticos, esa es la evolución natural de esta visión que te describía. Nosotros, en lugar de invertir de manera generalista, nos enfocamos en grandes megatendencias que estamos convencidos que van a tener un crecimiento estructural y que van a moderar el futuro de la economía y la sociedad. Esas tendencias, como son, por ejemplo, la revolución tecnológica, los cambios demográficos o la economía de los océanos y el agua, han presentado y creemos que van a seguir presentando crecimientos estructurales muy superiores a la media en los próximos años. Por lo tanto, lo que intentamos es identificar esas áreas de crecimiento global que nos permiten generar un crecimiento patrimonial para nuestros clientes, pero siempre desde una perspectiva de responsabilidad y de respeto por el entorno. Es la aplicación directa de nuestra filosofía centenaria de crecimiento conjunto. Almudena, precisamente uno de sus fondos más reconocidos es Mediterranean Fund, que acumula una rentabilidad de nada menos que el 56% desde su lanzamiento en 2019, lo que demuestra que la sostenibilidad no está reñida con los buenos resultados. ¿Podrías decirnos cómo es este fondo? Sí, claro. Mediterranean Fund es la materialización de todo lo que estábamos comentando, ¿no? Es un fondo temático de renta variable global que a la vez es sostenible y solidario. Su filosofía se basa básicamente en la convicción de que podemos conjugar, por un lado, la protección ambiental con un crecimiento patrimonial para nuestros clientes. El fondo invierte en dos grandes áreas de crecimiento global que a menudo se pasan por alto, como son la economía de los océanos y el sector del agua. Creemos que estas no son solo áreas de interés medioambiental, sino que son potentes motores económicos. ¿Qué incluye la economía de los océanos? Pues la economía de los océanos, por ejemplo, pues abarca actividades como el transporte marítimo sostenible, la energía eólica marina, la acuicultura responsable, la biotecnología azul o también tecnologías para reducir la polución, ¿no?
Entonces son sectores con un enorme potencial de crecimiento. Y luego a la vez, la filosofía del fondo es aplicar criterios de inversión de impacto. Esto significa que no solo evitamos invertir en empresas con malas prácticas, las cuales excluimos, sino que buscamos activamente compañías que con sus productos o con sus servicios están generando un impacto ambiental positivo y medible. Comentabas la rentabilidad, es verdad que el éxito de la rentabilidad de este fondo, que es de un 56% de su lanzamiento aproximadamente hace 6 años, pues demuestra además que las empresas mejor preparadas para los desafíos del futuro y que operan de manera más sostenible son también a largo plazo las más rentables. Bueno, y hablemos ahora de ese lado solidario que es quizás el rasgo más definitivo. El fondo destina el 10% de su comisión de gestión a proyectos de conservación de ecosistemas marinos. ¿Cómo funciona este mecanismo y qué impacto real está teniendo? Así es, Carlos. Este es el componente que cierra el círculo de nuestra filosofía de crecimiento conjunto que hablábamos inicialmente. No solo buscamos una rentabilidad financiera para nuestros clientes y un impacto positivo a través de nuestras inversiones, sino que devolvemos una parte de lo que generamos a la sociedad y al entorno y es lo que nos permite prosperar, ¿no? El mecanismo es simple y transparente. Básicamente lo que hacemos es donar el 10% de la comisión de gestión del fondo y este se destina íntegramente a financiar proyectos de conservación marina. Hay un proyecto que nos hace especial ilusión, que es el proyecto Caballitos de Mar Baleares, que hemos hecho con la Fundación Palma Aquarium. Es un proyecto que yo diría que es el más visible y que tiene significado especial para nosotros, ya que nos conecta con nuestras raíces en las Islas Baleares. Y gracias a esta colaboración ya se han liberado más de 1.500 caballitos de mar, reforzando las poblaciones de un indicador clave de la salud del Mediterráneo. Pero el impacto va más allá, porque también hemos colaborado con otras iniciativas que se han puesto en marcha gracias al Fondo Mediterranean Fund, que básicamente es pues, la creación del primer observatorio de sostenibilidad de Mallorca, también una iniciativa para medir la salud del Mediterráneo. Luego en Madrid hemos hecho el proyecto Salva Ríos, que trabaja para establecer el equilibrio ecológico del río Jarama en Madrid, y luego múltiples programas de sensibilización y de educación ambiental para escolares. En definitiva, vincular la inversión sostenible con la conservación marina es la máxima expresión de nuestro modelo de negocio. Es generar valor económico, social y ambiental de manera simultánea, demostrando que la responsabilidad corporativa no es un apéndice, sino que es el núcleo de una estrategia de negocio sólida y con visión de futuro. Bueno, pues muchísimas gracias, Almudena, muchísimas gracias, por supuesto, a Banca Marc y nos volvemos a la tertulia. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues nada, qué bien nos vienen los baños de oxígeno de Banca Marc, porque si no, con todo el resto que tenemos. Y ahora prepárense que nos vamos con Bea García.